el día de hoy? Muy buenas tardes, bien, gracias a Dios. Pues nos reunimos en esta tarde para compartir un poco sobre la línea de tiempo, sobre la discusión de la psicología clínica, tanto en Colombia como en el mundo. Entonces, cuéntanos un poco, ¿cómo fue estos inicios de la psicología clínica en el mundo? Bueno, cuando nosotros estudiamos el libro, encontramos que la psicología clínica fue una lucha inalcanzable para lograr que le creyeran, que fuera creíble, que ellos organizaran test de tipo que estudiaran la personalidad, que organizaran test para estudiar a los militares. El libro nos habla de la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, donde entrenaban psicólogos clínicos para que sus militares fueran tratados con neurosis. Entonces, iniciando la psicología clínica o cualquier ciencia que quiera pues como introducir sus temas y hacerla creíble, ellos tienen que iniciar una lucha para que las personas empiecen a entender que las personas que andaban por ahí presentando conductas indeseables, que ellos no querían, o conductas aberrantes, era porque tenían una base, o bien era social, o bien era neurótica, como lo dice Freud, o bien era porque ellos no actuaban conscientes sino inconscientes. Pero ellos tenían que tener unas bases para probar y luego estandarizar, hacer estos temas científicos. Y más teniendo en cuenta que en aquella época era muy, se creía que las personas que presentaban este tipo de comportamientos que estaban fuera de lugar según las normas, era porque tenían demonios. Entonces se lleva más a la parte religiosa que a la parte que tiene que ver con la ciencia, teniendo en cuenta que estas falencias se dan a raíces cerebrales, ¿cierto? Cuando hay algunas falencias en todo eso. Entonces, por eso fue un gran reto para la psicología y el psicoanálisis poderse establecer en ese tiempo. Bueno, entonces nosotros vamos a empezar con unos autores que ellos se indagaron, se preocuparon para que estos pacientes tuvieran una calidad de vida diferente y ellos mejoraran y les creyeran de que estaban enfermos y no presentaban ciertas conductas aberrantes o indeseables porque ellos querrían, sino porque había una base patológica, bien sea psíquica o fisiológica. Vamos, en 1879 tenemos al autor Wundt, donde él funda el primer laboratorio de psicología para la investigación en la Universidad de Leipzig, Alemania. Este laboratorio era totalmente experimental y observable. Aquí el paciente, ellos tomaban en cuenta las experiencias, la convivencia social y todos los estímulos que podían atribuir a que una persona presentara ciertos tipos de conductas. También en 1892 tenemos a Hall y otros establecen la American Psychological Association, que en sigla sería la APA. Estos se reunieron 31 personas expertas en el tema y celebraron en la Universidad de Pensilvania que podían darle como un giro diferente a la psicología clínica. Y ellos hablaron de los procesos intrapsíquicos como la base de la neurosis y el trastorno de la ansiedad. Tenemos en 1896 a Wilmer, inaugura la primera clínica de psicología en la Universidad de Pensilvania. Freud publica la interpretación de los sueños, el cual suministra bases para que esta clínica se encargue de lo que es la neurosis, los pacientes neuróticos y el por qué ellos presentaban estos tipos de conducta. Tenemos en 1905 en Francia a Binet y Simon. Ellos desarrollan la primera prueba de inteligencia para evaluar las habilidades intelectuales en niños de edad escolar. Cuando ellos desarrollan esta prueba de inteligencia, ellos lo que querían era que todo el mundo tuviera una oportunidad para ir a la escuela. Tenemos en 1907 a Wilmer, publica el primer número que se llama El Test Psicología Clínica, la primera revista profesional dedicada a la psicología clínica. En 1910 está Freud, imparte una conferencia en Clark University en la que introduce el pensamiento
psicoanalítico a la psicología estadounidense. En 1910 tenemos a Flemmer, demanda la introducción de la educación científica y entrenamiento médico. En 1917 Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial. Ellos aquí se preocupan para que los soldados tengan una mejor calidad de vida y los pacientes que presentan neurosis contratan psicólogos para que ellos sean tratados. Y también ellos entrenan los psicólogos y de una u otra manera monetariamente también les ayudan a costear todo lo que es en las universidades o en las clínicas. En 1919, la sección sobre psicología clínica se establece dentro de las American Psychological Association. Y en 1921, aquí hay un cambio que en la actualidad todavía este test es muy utilizable para evaluar y tener ciertos tipos de características de la personalidad, que es el test de Rorschach. El test de Rorschach inicialmente lo utilizaban en pacientes totalmente con problemas psiquiátricos. En la actualidad nosotros ese test todavía es mencionado para evaluar, diagnosticar, predecir y ayudar a ciertas características de pacientes psiquiátricos. En 1931, Murray y Morgan publica la prueba de la percepción temática. Esta prueba es una prueba proyectiva para evaluar la personalidad. En 1939, Welcher publica la prueba de inteligencia Welcher-Jewell, la primera prueba de inteligencia para adultos y la precursora de la actual prueba de la inteligencia para adultos en la tercera edición. En 1941, Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial y el ejército aquí también vuelve a retomar el entrenamiento a sus pacientes con neurosis y a los pacientes posguerra. En los pacientes posguerra, por el trauma que ellos habían tenido de estar en este tipo de situaciones, ellos también ingresan y entrenan a los psicólogos para que le ayuden con estos tratamientos psíquicos. En 1942, Roger publica Counseling and Psicoterapia. Eso es un tipo de terapia que se le da y es uno de los trabajos más importantes a los psicólogos para ofrecerle una mejor calidad de vida en los tipos de trastornos mentales. En 1943, Howard publica el inventario multifásico de la personalidad en Minnesota. Esta es la primera prueba objetiva de la personalidad. Y en 1941 se establece la primera ley para la certificación de los psicólogos profesionales. Esto es una licencia, el cual ya se le permite al psicólogo decir, bueno, yo soy psicólogo y voy a tratar este tipo de paciente. Y esto fue una de las más importantes porque ya le permitía a ellos tener una licencia con la que ellos ya iban a trabajar y ayudar en este tipo de a este tipo de personas y al mejorar la calidad de vida. Bueno, compañera, entonces nosotros también tenemos una línea de tiempo en Colombia que aunque no es tan relevante, pero hay psicólogos que han ayudado muchísimo. Aunque la línea de tiempo en Estados Unidos y en Europa es muchísimo más extensa porque fueron muchos los autores que la aportaron a la psicología clínica para que hoy día fuera lo que es. Bueno, como tú lo dices, la psicología clínica en Colombia ha tenido grandes avances por un lado, porque se pudo incursionar y se ha estado trabajando. En muchas cosas está un poco estancada porque la psicología clínica en Colombia se ha dedicado un poco más a la parte de la investigación, pero no ha habido resultados en cuanto a cosas nuevas que se puedan aportar a esta área. Pero sí se ha avanzado mucho en la presentación, en el estudio, la creación de sociedades que permiten que en estos momentos en Colombia podamos realizar muchos estudios, posgrados y todo lo relacionado con la psicología que permite que se llegue a este nivel. Bueno, como les iba contando, en Colombia tenemos muchos autores también representativos. Uno de ellos es Ernest Amador, quien dice que fue un psicólogo especializado en los problemas de medición
y de selección. Este le dio un aporte muy grande a todo lo relacionado con la psicología industrial. ¿Por qué hace parte también de esta línea? Porque él desde su trabajo clínico pudo implementar todo esto y contribuir a que en las industrias hubiera un mejor desarrollo de sus empleados y de las personas atendiendo pues esta necesidad. También se dio en 1968 el test de inteligencia. Este fue implementado principalmente por Army. Entonces, este nos contribuyó a poder medir, como nosotros sabemos, los test se hacen para medir la inteligencia de las personas, porque se tenía el concepto, digamos, de que habían personas que no tenían las capacidades mentales para poder aprender o implementar algunas cosas. Con este test se permitía mirar, era el tipo de inteligencia que tiene esta persona y de esa manera poderlo organizar dentro de del plan de trabajo. Tenemos la Facultad de Psicología. En 1996 la Asociación Colombiana de Universidades aprobó por primera vez en Colombia que se diera el estudio de psicología, porque las personas que teníamos en Colombia habían estudiado fuera del país hasta ese momento. Bueno, entonces la Sociedad Colombiana de Universidades en 1966 aprobó la ley que constituía el plan de estudio por 5 años para que una persona pudiera estudiar este tiempo y graduarse como psicólogo profesional. También tenemos a Rubén Ardila en 1970, quien fue el director del Departamento de Trabajo. Mateo Manquelinas en 1968 fue nombrado director del Departamento de la Psicología. Los estudiantes tomaron como bandera su plan de trabajo, ya que este consistía en poder implementar en las instituciones el diálogo, las consejerías a los estudiantes y a las personas que les rodeaban. También tenemos el nacimiento de las universidades en Colombia en 1972, porque en 1942 la Universidad Nacional fue la primera que se abanderó de este tema, que fue la primera que hizo la ley del DMS, ¿cierto, Jorgelis? Sí, señorita. Del DMS, que implementó esto en Colombia. Entonces, hasta esta fecha solo era la Universidad Nacional que tenía, digamos, como este poder de graduar a las personas, y alguna que otra en Bogotá, otras universidades también lo podían hacer. Pero en 1972 se dio que ya en Medellín, en Bogotá, en Manizales y en Cali se podía estudiar la psicología. Y para hacerle un argumento a la compañera, ellos desarrollan modelos, el cual se los facilitaron a empresas, instituciones educativas, para cuando fueran a ingresar cierto tipo de personales y mirar de personas a trabajar, ellos miraban las características con modelos que ellos les dieron. Bueno, compañera, entonces nosotros tenemos muchos interrogantes sobre cómo bueno, listo. Aquí tenemos algunas preguntas que son de gran importancia para el desarrollo de este tema, que tenemos porque sabemos que la psicología clínica también ha presentado algunos retos, ¿cierto? Dentro de ellas está cómo ha contribuido al desarrollo en la psicología clínica en Colombia. Bueno, el desarrollo, para que una ciencia se desarrolle, tiene que luchar, por decirlos con palabras muy castizas, luchar para que sea creíble, luchar para que se posesione y diga, nosotros tenemos la verdad y nosotros vamos a darle y a contribuir para que estas personas mejoren su calidad de vida. Entonces, por eso las personas luchaban muchísimo. Entonces, por eso es un reto para la psicología clínica, porque ellos tenían que incursionar y tomar una posición, pero era una posición más que científica, para darle diagnóstico, tratamiento y terapias a estos tipos de pacientes. Bueno, de igual manera podemos encontrar que dentro de los retos que la psicología ha tenido, la psicología clínica mundial y en Colombia, es lo que nosotros hablábamos anteriormente, que era que la parte de las creencias. Sabemos que todo lo relacionado con
esquizofrenia, la locura y todas estas cosas se creían que eran temas religiosos, espirituales más que del cuerpo físico. Entonces fue un reto para la psicología todo esto, y también el apoyo y el aporte del gobierno para las investigaciones, conseguir los recursos necesarios que se deben tener para poder hacer los experimentos y los estudios para poder implementar tratamientos que sean efectivos dentro de esta. Georgelis, ¿qué factores o estrategias se deben tener en cuenta para abordar los retos y dificultades en la psicología? Bueno, primero que todo, el gobierno tiene que ir de la mano con los tratamientos terapéuticos y ayudar a implementar sitios donde estas personas puedan ser atendidas dignamente, porque existe el hacinamiento, ellos no son atendidos con el suficiente personal médico, el personal tecnológico, y nosotros hoy día vemos que en las calles ha incrementado los pacientes con esquizofrenia, el cual los niños, los adultos, las familias de una u otra manera los rechazan, porque ellos están en las calles y como tienen ciertos tipos de conductas que dan miedo, entonces son rechazados por el ente. El gobierno tiene que incrementar instituciones donde les pueda brindar la ayuda suficiente con el recurso tecnológico y científico a estos tipos de pacientes. Sí. Y por último queremos mencionar una en 1896, cuando el autor Wilmer, él fue el primero en dar a conocer una clínica para ayudar a personas con problemas del aprendizaje, a través de que él vio la necesidad que tenía un chico a su cargo que tenía problemas para deletrear y aprender. Entonces, como él vio esta necesidad, es un autor muy importante que le atribuyó y le ayudó a la psicología clínica para estar hoy día donde está. Sí, es muy importante tener todas estas cosas en cuenta, porque hay grandes retos, como lo decíamos en la exposición que hemos tenido, hay grandes retos, y dice que, aquí hay una pregunta más, Jorge, que dice: ¿cómo se podría superar los obstáculos para lograr una mejor articulación entre investigación y la práctica clínica? Yo creo que ese es uno de los retos más grandes que se tienen, porque la mayoría de los psicólogos que estamos, bien sea en procesos de formación como las que ya están, se centran más en el tratamiento, pero la investigación es poca. En nuestro país se tiene muy poco apoyo en esa área, porque no hay los suficientes recursos para investigar, para la educación, como bien lo sabemos, y esto es una gran limitación. Creo que desde la psicología debemos plantear mejores estrategias y unirnos para mirar qué se puede hacer, cómo implementar esto en el desarrollo de la psicología. Y por el cuestionamiento que se hacen los psicólogos clínicos, el sistema no ayuda, el sistema te los cuestiona o no les crees cuando ellos emiten un diagnóstico y el paciente es remitido al psiquiatra. Entonces todo este tipo de estrategias aplastan el concepto del psicólogo clínico y no le ayudan a interiorizar y aumentar para que tengan un mejor criterio y los pacientes tengan una mejor calidad de vida. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer compartir con ustedes esta información. Esperamos pueda enriquecer un poco más el conocimiento que se tiene. Buenas tardes.